La discusión fue sobre, y Pablo podrá, y lo veo, podrá después dar más información también, fue discusión sobre la estrategia de cuarentenas. Yo creo que es importante decir que el Consejo no ha tenido mayor incidencia en la estrategia de cuarentena que ha adoptado hasta ahora la autoridad. Recién en el último minuto hemos puesto lo que han sido las deliberaciones que hemos tenido nosotros como grupo, llegando a algunas propuestas específicas basado en evidencia o en acuerdos de mayoría, porque aquí para muchas cosas no hay evidencia, en eso hay que ser también bastante claro. De tal manera que yo resumiría es que ese ha sido el trabajo del Consejo, y lo que hemos ido entonces proponiendo han ido quedando escritos en esos documentos que esperamos que estén siendo remitidos a la autoridad. Hoy día a las 2 tenemos reunión del Consejo. Se nos ha informado aparentemente que va a estar también el ministro. El ministro no ha estado en las reuniones anteriores, sí ha estado la subsecretaria. Pablo, Gracias, no sé si... Miguel. Ahí se conectó Jimena. Sí, estaba desde el principio en realidad, pero está bien. Ahí te vemos. Sí. Nada, no tengo mucho que agregar a lo que dijo Miguel. Nosotros hacemos minutas, esas minutas en general se distribuyen, a veces las hemos subido, creo que la última del 6 no la subimos todavía a las redes sociales, pero sí las repartimos, la podemos distribuir porque fue un acuerdo con el ministro. Bueno, hoy día vamos a ver si hay alguna reacción a la última que terminamos ayer, en el fondo, y para poder publicarla. No sé si... básicamente, respecto al tema de las mascarillas, nosotros nos pronunciamos a favor del uso de las mascarillas como consenso. Hay una discusión larga respecto al tema de las mascarillas en la misma minuta, que si no la tienen se las podemos reenviar. Y el tema de las escuelas, las consideraciones que se deben tener en cuenta para abrir escuelas que tienen que ver con la situación epidemiológica, es decir, de que haya un descenso claro en el número de casos nuevos en los últimos 14 días, que exista una capacidad de testear a todas las personas que tienen cuadros sospechosos, que exista trazabilidad de los casos y contactos en una alta proporción, y que no exista estrés en el sistema asistencial en el lugar donde se plantean abrir la escuela. Entonces nosotros planteamos que la apertura de escuelas, así como las cuarentenas son graduales, deberían ser graduales en relación a la condición del contexto geográfico en el cual se ubican, y que además el proceso de apertura también debe ser gradual, así como cuando se levantan las cuarentenas, que no es que se sube un interruptor y todo vuelve a como era antes, sino que al contrario, tiene que ser muy controlado. Tienen que escalonarse los horarios de ingreso, separarse los pupitres, escalonarse los horarios de los recreos, es decir, todas las medidas que impliquen disminuir el contacto social entre los niños, cosa que es difícil en una escuela. Y también hay una discusión respecto a cuál es la evidencia del cierre de escuelas específicamente para el coronavirus, que no es tanta en realidad. Eso, cambio. Hay harta preocupación por el tema del levantamiento de las cuarentenas, harta preocupación por el tema de lo que parece es como la decisión del ministro de Educación de que los chicos tengan la mayor cantidad de clases presenciales y que puedan partir varios establecimientos después de estas 2 semanas de vacaciones. Hay dudas sobre los antecedentes técnicos, además, que sujetan eso. Senadora, bueno, nosotros lo que tratamos de hacer es entregar los criterios para guiar esa decisión. A ver, Pablo quiere complementar. Pablo pide la palabra, perdón, ahí me había faltado el mensaje. Pablo. Sí, solamente para complementar un par de puntos. Nosotros recibimos, en general las reuniones son con la subsecretaria de Salud Pública, y se hacen con una agenda en que primero vemos un panorama global de cómo van las curvas epidémicas y tenemos los datos básicos que maneja epidemiología. Y la semana pasada, por primera vez, comenzamos a funcionar en torno a preguntas específicas del ministro de Salud, que nos envió por escrito.
Y ellas se referían a lo que dijo Jimena, y fueron fundamentalmente los puntos en los que se tomaron decisiones la semana pasada y esta. El uso de mascarilla, el cierre de cuarentena, establecer criterios claros de entrada a cuarentena o de salida a cuarentena. Y también tenemos un pronunciamiento solicitado por el ministro respecto al uso de test alternativos al RT-PCR. Así que eso ha sido las minutas que menciona Jimena. Son una especie de minuta de posición respecto a los temas que específicamente nos ha preguntado el ministro. Cambio. Gracias, Pablo. Carolina, yo para efecto de la televisión voy a decir que está iniciada formalmente esta comisión conjunta de las comisiones de salud y de la comisión de futuro. Nos estaban preguntando. Mira, senador, perdón. Yo creo que hay un par de temas importantes respecto a aspectos que nosotros podríamos colaborar. A mí me parece muy importante el rol que asume y que juega este comité. Creo que es clave, pero yo creo que hay que empoderar un poco más al comité, y me parece que no es adecuado que, por ejemplo, las decisiones que se tomaron de modificar cuarentena no hayan sido parte de una discusión de este comité. No puede ser un comité decorativo. No sé si el comité tiene los datos de cada una de las comunas y sobre cuál fue la situación que permitió, por ejemplo, que se cambiaran las cuarentenas, cuál fue el R0 o cuál fue la cantidad de casos, si disminuyeron los casos, cómo están aumentando. Me parece que eso debería estar también, de cierta manera, conversado, y deberíamos tener también una discusión sobre cómo son los criterios que se van o los protocolos cuando se levante una cuarentena de una comuna, y cuáles son los protocolos que va a tener una comuna al revés para entrar en cuarentena. Me parece que son temas muy importantes. Lo segundo que yo creo que es importante discutir, porque hasta ayer por lo menos lo que se estaban haciendo cerca de 2.500, 3.000 test diarios, y no teníamos el antecedente de los 7.000. A mí me gustaría mucho que avanzáramos en tener una mejor información respecto a la cantidad de tests que están haciendo, dónde se están haciendo, cómo puede acceder las personas a los tests, si se están tomando los protocolos que este mismo comité técnico ha sugerido de aislamiento supervisado, que es muy importante, porque cuando el virus llegue a las comunas más pobres, en las casas de las personas más pobres, de escasos recursos, no hay condiciones de aislamiento dentro de esa casa. Están hacinados, tienen un solo baño, comparten una cocina estrecha. Entonces, todos estos temas de aislamiento, cómo se está trabajando el tema de búsqueda de contacto, de cuarentena los contactos, me parece que son temas que nosotros deberíamos colaborar un poco para ir, en cierta manera, motivando al gobierno a quienes toman las decisiones de ir perfeccionando estos aspectos. Yo creo que en general nosotros hemos tomado la decisión de respaldar todas las iniciativas, pero también creo que tenemos que tener una mirada también respecto a algunas situaciones que creo que se tienen que mejorar. No creo que sea bueno dar una sensación como como que ya está derrotado el coronavirus, porque creo que la sensación puede ser de falsa seguridad, porque ahora va a empezar a llegar el coronavirus justamente a las comunas que son las más frágiles, donde los adultos mayores tienen menos posibilidad de aislamiento y de protección. Y si vemos, por ejemplo, la cantidad de personas que están en UCI, mayoritariamente todavía son menores de 60 años, porque lo que quiere decir que el coronavirus, por lo menos en la región metropolitana, salvo yo diría en Temuco, está fundamentalmente afectando a personas que son menores, porque los adultos mayores están más resguardados. Entonces, todos estos temas me parece que sería bueno que los conversáramos y a ver cuál es la opinión que tienen nuestros expertos y expertas en esta materia. Cambio. Elia, había pedido la palabra y después se la damos al senador Coloma. Ahí está. Bueno, buenos días a todos y todas. Buenas tardes ya. Mira, yo estoy preocupada, más allá de que comparto los análisis que hace el senador,
creo que en mi calidad de académica, de ex autoridad, siempre he tratado de estar apoyando y detrás de y llamando a la población a hacerse cargo de lo que está haciendo el Ministerio de Salud, y gran parte de esa confianza hacia las decisiones del gobierno han tenido que ver con el comité asesor de alta calidad que tiene el Ministerio. Ahora, dicho eso, a mí me preocupa porque hay bastantes acusaciones, si bien no formales, pero de personas que son merecedoras de respeto, en base a que hay mucha manipulación de los datos, que cero transparencia, personas del mismo ministerio me hacen comentarios que son bastante angustiantes en términos de la inseguridad que uno puede tener de lo que se dice todos los días en las transmisiones televisivas. Como esta es una comisión del Senado, yo creo que en el mismo estilo de empoderarnos más, creo que esta comisión debería pedir al ministerio un informe de toda la transparente de la información, donde podamos tener realmente todos los datos que permitan hacer juicios de valor, que en este momento uno no puede hacer, porque en realidad la información que tiene es muy modulada, diríamos, y en ese sentido creo que esta comisión debiera ser bien fuerte en entrar a la información más fidedigna para poder apoyar o no apoyar la toma de decisiones. Esa es una solicitud que quería hacer a la comisión. Gracias. La comparto y la acogemos. Da la palabra al senador Coloma y después al senador Chaguán. Hola, buenas tardes. Yo como no soy médico, tengo ese drama y trato de hacer un seguimiento secuencial de las conversaciones. Y a mí me gustaría ir a generales nuevamente, digamos, porque creo que la idea de esto es ir viendo semana a semana cómo va evolucionando. Estamos partiendo de cero, hemos tenido una reunión, hemos tenido un antecedente que ha ido girando. Entonces, yo quiero preguntar un poco más a los especialistas, si primero, a partir de los datos que uno tiene, yo siempre quiero confiar en los datos. Obviamente alguien puede ponerlos en duda. Mi impresión, yo lo he chequeado por lo menos, los que aparecen bien intensamente con los de mi región, que es donde no más puedo hacerlo uno, distintas relaciones, y son por lo menos completamente coherentes. No digo que en alguna parte por no haber, pero tengo alguna capacidad de ver si lo que se dice respecto de la región es lo que correcto y es lo correcto. Eso sí me consta por la información cruzada que uno va teniendo. Entonces, el dato que yo quiero ver es, asumiendo que está en una línea general adecuada, es si efectivamente la pandemia o las líneas se van aplanando o no. ¿Qué significa eso respecto del tipo de medidas? Me quedo dando vuelta a lo que dijo mi amigo el doctor Vial la semana pasada, digamos, respecto a cómo estas cosas evolucionan, que al final hay un tema bien profundo de anticuerpo que se va generando en una sociedad, que estos son procesos, que hay que entender cómo la solución no son 3 meses de cuarentena total, que eso, como algunos han planteado públicamente, no lo he visto aquí, pero en general uno lo oye, porque eso sería un error de un punto de vista conceptual y epidemiológico. Entonces me gustaría ver si podemos ponernos de acuerdo o no, digamos, si hay efectivamente un aplanamiento en la curva, ¿qué significa, por lo menos, de enfermedades, de infectados? ¿Qué significa esto? Y si el número de test están siendo adecuados. Mi impresión es que se han aumentado, porque uno mira los datos, lo que yo he visto en la región respecto de lo que se estaban haciendo. Entonces yo creo que para nosotros sería útil, o para mí por lo menos, tener una claridad respecto de esos elementos que están hoy día dentro de la discusión. Sí, y hoy día hay un salto importante en la cantidad de test que se informan, también que se nos pueden como ayudar a entender eso. El senador Chaguán. Claro, para entender. Sí, yo quisiera primero saludarlos a todos y me gustaría que pudiéramos nuevamente pedir un oficio formal al Ministerio de Salud para que pudiéramos tener en definitiva un reporte lo más
detallado posible respecto de, primero, lugares en los cuales laboratorios moleculares por cada una de las regiones del país. Segundo, número de test que se están realizando hoy día, PCR, que se están realizando en cada una de las regiones del país. Tercero, en la medida que podamos disponer de test rápido, saber también y tener una idea de cuánto es la población asintomática. Este yo diría que es un tema bien central, porque hasta ahora no tenemos registros, simplemente podríamos tener cálculos exponenciales de saber cuántos asintomáticos tenemos, pero esto puede ser bien relevante para los efectos de la ayuda que puedan significar, o el aporte que puedan significar las personas asintomáticas o que ya tengan carnet de alta. ¿Cuántas de esas personas tienen carnet de alta por regiones? También es un tema y un elemento interesante poder a disposición. Luego me gustaría saber cuántos, porque como hoy día tiene un control la subsecretaría de redes y particularmente el Ministerio de Salud. Te perdimos, Francisco. Respecto del número de ventiladores, sería útil saber cuántos ventiladores tenemos en uso en cada una de las regiones. Y también tener claridad respecto del número de reserva de ventiladores que tenemos, que había, hay 152 ventiladores hoy día respecto de la conversión de efecto, y también si hay alguna posibilidad de poder reconvertir efectivamente alguna capacidad operativa de algún estado que tienen capacidad justamente para poder producir ventiladores. Entonces, esa información no la tenemos disponible. Esa es la verdad. Y por sobre todo, van a haber medidas complejas. No me cabe la menor duda que, por ejemplo, el tema de suspensión de clases es un hecho que va a ser evidente y que se va a producir. No vamos a tener clases en mayo, y yo me atrevo a apostar tampoco en junio. Y eso implica cuáles van a ser las medidas más eficaces para aquello. Sería educación. ¿Cuáles son las medidas que tiene pensado? No solamente el adelantamiento de las vacaciones de invierno, que yo respaldo, porque yo creo que tenemos que jugarnos para que los niños, niñas, adolescentes no pierdan el año escolar. Y hay que buscar las fórmulas que permitan aquello. No todos tienen tampoco acceso a también tener ese dato, que también hay que saber en qué comunas se está haciendo teleeducación, no solamente durante esta crisis sanitaria y esta crisis económica que se va a profundizar, sino también lo que va a pasar después de la crisis. Y ahí también tenemos que estar pensando como Comisión de Desafíos del Futuro en cómo vamos a enfrentar el escenario post-crisis con la judicialización, como se ha provocado también en países como España. Hoy día España, nosotros tuvimos una conversación junto con el senador José García, con especialistas de Italia y España. Y ahora ya tenemos la posibilidad como comisión o como comité de poder dar recomendaciones a los comités de ética aprendiendo lo que está ocurriendo hoy día en España. También ha habido algunos que han pretendido soluciones modelísticas a partir de la crisis. Yo creo que eso también ha ocurrido en España. También es un tema complejo. También, ¿qué va a pasar si es que se van a implementar en definitiva software como los de Corea del Sur y China? De hecho, los software están disponibles por el gobierno, saber qué está pasando, porque no los tenemos, eso implica en términos de las libertades individuales, pero ciertamente es un tema que también sería bueno tener una respuesta sobre el particular. Entonces, hay una serie de incógnitas, a lo mejor sería bueno que estas pudiéramos resolverlas después por un oficio que enviemos al Ejecutivo, y ahí sería bueno enviarlas tanto al Ministerio de Salud como al Ministerio de Educación, para tener esos datos
pensando básicamente en cómo vamos a enfrentar las semanas que vienen, que van a ser las semanas más complejas, y también pensando básicamente en tener información en línea y real. Cuando me refiero en línea, es saber qué ejercicio podemos hacer para aumentar los testeos, porque puede ser que las cifras que tengamos hoy día disponibles respecto de personas contagiadas responden también al bajo nivel de testeo, y yo creo que también hay que hacer un esfuerzo más profundo en aquello, o por lo menos manejar la información y saber que hay una cifra negra. Hoy día no tenemos idea cuál es la cifra negra de posibles contagiados. Eso es, Carolina, el presidente. Sí, ahí vamos a volver a oficiar ahí harta información que hemos solicitado. Yo creo que es una constante, a todos se nos repite que justamente son datos que se necesitan. Aquí en el chat también lo están reiterando algunos de ustedes. Te voy a dar la palabra, aquí habíamos quedado a Pablo y después a Jimena y luego a Janet para que puedan hacerse cargo de las consultas que han hecho los senadores. Pablo. Yo también pedí la palabra, senadora. Caterina. ¿Quién es yo? Caterina Febocho. Caterina, ya. Gracias. Yo le quería responder a la pregunta del senador Coloma, en el sentido de que esta es una epidemia móvil, es decir, que se está produciendo en distintos tiempos, en diferentes regiones. La impresión que tenemos es que, por ejemplo, el área suroriente o los sectores más vulnerables de la región metropolitana, en este momento están comenzando el brote, que ya pareciera estar un poco más controlado en el área oriente por los números. Y todo el sistema de salud está a la espera de qué es lo que va a pasar. Por lo tanto, el primer concepto que los números que nosotros estamos viendo es una composición de epidemias que están ocurriendo en distinto tiempo. Comparto la preocupación porque ahora está iniciándose y en algunas partes ya ha avanzado bastante la preocupación por áreas más vulnerables, en que las condiciones en que se pueden tomar las medidas de distanciamiento y de cuarentena son bastante más precarias. Con respecto a la capacidad de testeo, para ir en el último punto con respecto a eso, digamos, predecir qué es lo que va a pasar con el brote cuando áreas completamente diferentes desde el punto de vista social van a ser afectadas en los próximos días, es bien difícil, porque vamos a ver los efectos de cómo se pueden seguir específicamente las recomendaciones de prevención, que uno podría adelantarse que son mucho más difíciles de cumplir en las áreas de menos recursos. Y con respecto a la capacidad de testeo, yo creo que hay una cierta variabilidad. El número lo han entregado diariamente, el número de test que se realizan y los que salen positivos. Tal vez lo más importante ahora como objetivo es mejorar el acceso, especialmente por las áreas que van a ser afectadas en los próximos días. Mejorar el acceso significa que el testeo o el test, la toma de muestra por lo menos, esté disponible no solamente en servicios de urgencia y con ciertas barreras de acceso, sino que en la atención primaria, a domicilio, yendo a hogares de ancianos y a otras instituciones en que sea muy difícil movilizar a las personas o las ponga en riesgo. Cambio. Jimena tenía la palabra para complementar. Gracias, sí. Bueno, Pablo ya dijo prácticamente todo lo que quería decir, solo enfatizar de que los números, nosotros no tenemos evidencia de que haya manipulación, sí de que la entrega
de la información no es en una forma lo suficientemente detallada, o en el formato en que se entrega no es el más fácil para trabajarlo. Por ejemplo, entregar los casos confirmados por comuna acumulados, y no entregar los días, cuántos son los casos nuevos día por día. Entonces uno tiene que armar una tabla a mano para comparar cómo va creciendo comuna a comuna. O sea, por eso yo no tengo ninguna evidencia de que haya manipulación de los datos. Y el otro tema es que, por lo tanto, como dice Pablo, esta es una epidemia que se está moviendo, hay que interpretar los datos con cautela, porque así como bajó en China, después sube en Europa, va a bajar en el sector oriente de Santiago y va a subir en el centro y en la zona sur y en la zona poniente, que son las más populosas. Por lo tanto, eso es lo que a nosotros nos preocupa, es tener la proactividad de tomar las medidas a tiempo, también sabiendo de que las personas que viven en esas áreas de la ciudad tienen menos acceso a las clínicas y por lo tanto descansan más de los exámenes en las instituciones públicas, que tienen más espera. Entonces también hay una cautela en relación con ello. Y en relación a la situación en general, que claro, nosotros vamos con una duplicación de casos ya sobre los 10 días, que parece bueno, sin embargo depende efectivamente del acceso a los test diagnósticos, que ahora último está mejorando mucho al parecer, pero también tenemos que tener en cuenta otros parámetros de comparación, como por ejemplo las muertes, que siguen a los casos, pero con un retraso de por lo menos 10 días. Y nosotros en muertes, por ejemplo, vamos distinto, muy por debajo de Europa, porque, por ejemplo, España tiene unas tasas de 300 por millón de habitantes y nosotros estamos en 2,4 por millón de habitantes. Pero sí estamos, por ejemplo, más arriba de Argentina, más abajo que Brasil. Uruguay y Argentina tienen una tasa un poquito más baja, Perú está un poquito más arriba de nosotros, es decir, que es un dato más duro de comparación. Tampoco es que esté totalmente estabilizado y vamos a seguir viendo esta situación. Entonces es importante que los grandes núcleos poblacionales, que es sobre todo la zona sur y poniente de Santiago, Concepción, el Gran Concepción y Valparaíso Viña, mantenerlos lo más controlados posible, aumentando el testeo. Y recordar de que el solo hecho de tener a la gente encerrada solamente atrasa el pic, pero no lo reduce, que necesitamos identificar a los casos y controlarlos, aislarlos, identificar a los contactos, porque incluso si hay transmisión asintomática, si el contacto uno lo tiene cuarentenado, disminuye también esa posibilidad. Y que en el fondo hay una estrategia integral de enfrentamiento al brote, que tiene que ser adecuada a cada una de las realidades de las distintas regiones. Somos un mosaico de situaciones y por lo tanto es muy importante que haya capacidad analítica en cada una de las regiones para que tengan su situación muy en detalle y puedan tomar mejores medidas, cambios. Muchas gracias, Jimena. Janet Davant me había pedido después la palabra. Hola, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos súper bien. Ya, yo me voy a concentrar en el aspecto de disponibilidad de técnicas diagnósticas. Seguimos con dificultades en insumos para la toma de muestra. Efectivamente, los insumos comprados por el Ministerio de Salud y que se entregaron a los servicios, que incluyen tórulas para la obtención de la muestra, no son las óptimas. Todos hemos tenido problemas con esas tórulas, que son muy traumáticas y que por la forma que tienen no alcanzan el lugar donde tenemos que tomar la muestra, que es la zona nasofaringea, es decir, desde la nariz llegar hasta la pared más posterior. Y eso limita la calidad de la muestra, es decir, no sabemos si lo que estamos informando como negativo efectivamente es negativo, y son bastante traumáticas para los pacientes. Valdivia, la Universidad Austral, en conjunto con el Servicio de Salud, han estado trabajando un modelo para obtener una tórula que sea más flexible, que permita obtener la muestra. Y el segundo problema que sigue todavía sin resolverse es el medio de transporte de esta muestra. Esta muestra se debe transportar al laboratorio con un medio de transporte viral que está bastante bien establecido, que habitualmente los tubos que tienen este medio
tienen un volumen de más o menos 2 ml, y eso también ha sido bastante difícil porque los tubos que se distribuyeron tienen apenas 0,5 ml, por lo tanto nuevamente tenemos dificultades en las muestras, y los que no tienen estos tubos, se incluye mi hospital, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, está el Hospital Salvador, también incluyo al Hospital Lucio Córdoba, que es uno de los centros del área pública, especialmente para la zona sur, occidente y centro, entiendo, el laboratorio de referencia más importante, no tienen medios, entonces estamos con tubos que usan solución fisiológica, que también eventualmente van a influir en la calidad de la muestra que estamos informando. Con todo esto, igual hay problemas de insumo en cuanto a la disponibilidad que tenemos de diagnóstico. Quiero decir que hemos estado conectados con los infectólogos de Temuco. Ustedes saben que la Araucanía es una de las zonas que está tremendamente afectada. Se coordinó la posibilidad de que ellos enviaran muestras para diagnóstico al Hospital Lucio Córdoba. Ese nexo ya está hecho, sin embargo, hasta el día de hoy en la mañana no estaba coordinado a través del ministerio, por lo tanto, ahí también se suman dificultades para el testeo. Por otro lado, el contar con técnicas rápidas, que me enteré hoy día en la punto de prensa del ministro, que van a iniciar un testeo serológico en población de tal forma de definir si han estado infectados o no, también es un problema en este minuto, porque el Ministerio de Salud, en su documento de definición de caso para el flujo de diagnóstico, tampoco lo ha incorporado. Hay, por ejemplo, servicios de salud que han comprado test rápido, específicamente los de anticuerpos, y han testeado pacientes que llegan al hospital con una neumonía grave. Específicamente esto ocurrió en Valdivia, lo han consultado, que cómo se incorpora este paciente al total de pacientes notificados. Este paciente llegó con una neumonía grave en su tercera semana de evolución, la PCR fue negativa, pero sin embargo el test serológico IgM es positivo, pero no se contabiliza como caso porque no está dentro de los criterios aún del Ministerio de Salud para contabilizarlo como caso. Entonces es una dificultad. Hay que mejorar también el aspecto de definiciones diagnósticas en el MinSal, en la medida que se incorporen estas técnicas rápidas al arsenal de diagnóstico. Y lo que comentaba Pablo, de ir a tomar muestras en forma masiva o a domicilio, por decirlo de alguna forma, o en atención primaria, eso requiere un entrenamiento. Las muestras para toma de muestras virales, específicamente esta toma de muestras requiere lo que nosotros llamamos el análisis preanalítico, es decir, que las personas sepan cómo tomarla, sepan cómo transportarla. Esto necesita unidades refrigerantes, por lo tanto, es todo un proceso que hay que establecer de buena forma, de tal forma de no interpretar posteriormente muestras negativas que no son, sino porque finalmente las tomamos mal. Así que problemas con toma de muestra y con diagnóstico continúan de acuerdo a la red de microbiólogos y clínicos que tenemos en relación a la Sociedad Chilena de Infectología y que incluye prácticamente a todo el país. Tenemos dificultades para saber la situación en el norte. Cambio. Gracias, Janet. Caterina me había pedido la palabra. Sí, bueno, voy a partir por lo último para pegar con lo de Janet. Justamente yo estoy de acuerdo con ella la necesidad de incorporar el criterio de caso en base a los nuevos tests disponibles en el país y la conducta correspondiente. También hay que considerar que estos test rápidos, el test en base a anticuerpos, que ella dio un muy buen ejemplo de cuándo sirven como complemento al diagnóstico. Ese test se hace con una gota de sangre en la punta del dedo, no tiene ni un riesgo mayor la persona que toma el examen, porque no hay un contacto con la vía respiratoria de la paciente o del personal, y el resultado se mide ahí mismo, en 20 minutos está el resultado, entonces es de bajo costo
y esa está validada por la institución pública, hay varias validadas, entonces ese es un camino que va a ser muy importante, sobre todo para estos casos que llegan a consultar un poco tarde, en que el PCR pierde su sensibilidad. Este test es muy importante para confirmar que ese caso grave, por ejemplo, es un COVID. Lo otro que nos va a ser muy útil, que es para justamente ver, sobre todo al personal de salud, si ya está inmune, ya está resistente a la infección, cambia totalmente la actitud, la preocupación, la angustia con la que van a estar trabajando, y además nos permite también proteger mejor a los que siguen susceptibles. Eso con respecto a los test rápidos, que es el tema de hoy. Yo quería solamente complementar a mis dos compañeros que han hablado muy bien, a Pablo y a Jimena, con respecto a la información. Yo encuentro que este es un tema, es muy importante porque estamos todos preocupados, todos inseguros. Nosotros como comisión estamos más cerca. Gran parte de los que están manejando los datos han sido formados por mí, los que han estado yendo a reforzar. Entonces, yo sé que la información, estoy de acuerdo con Jimena, no tenemos ni una evidencia que se manipule la información que ellos producen. Sin embargo, yo creo que el problema está más bien en cómo la autoridad usa los datos, informa de los datos, informa de las decisiones y cómo nos implica de manera racional cómo las decisiones se están fundamentando en los datos que nos muestran. Yo creo que ese es el problema. La autoridad nos tiene que mostrar la información, explicar por qué esa información lo conduce a cerrar una cuarentena, a abrir una cuarentena, y cómo eso se fundamenta en las recomendaciones que hace el grupo que tiene de asesor, como en la evidencia internacional y en los datos chilenos. Entonces, esta incertidumbre que a todos nos deja como descolocados es porque de repente se toma una decisión y no vemos la información que hay detrás. No es porque no esté, sino porque no nos la muestran. Y yo pienso que eso es una obligación de la autoridad pública, mostrar el fundamento y exponerse mostrar su criterio, ¿no es cierto?, de manera transparente. Yo creo que esto se debería exigir porque genera mucha incertidumbre y que le hace mal a la gente que queda con inseguridad, a los que están trabajando, hay un equipo de personas que trabajan de lunes a viernes, mañana a la noche, que se esté dudando de lo que están haciendo, y en realidad el problema se produce no tanto en la generación del dato, sino que en la comunicación, en el momento de la toma de decisiones. Eso es algo que quiero decir, y yo estoy de acuerdo que yo estoy siguiendo la epidemia igual que toda la población, mirando los informes del ministerio, y realmente no se ve que estemos en una situación como España ni como Italia, pero solamente hay una cuestión que a mí me preocupa, que en Chile la epidemia partió con gente muy joven, gente de nivel socioeconómico alto, con recursos superiores, con estado de salud mejor. Nosotros sabemos que en Chile la brecha de salud es como que fueran países muy, muy distintos. Por lo tanto, la mortalidad que estamos viendo probablemente es mucho menor que la que va a seguir ocurriendo cuando esta epidemia afecte a poblaciones que no están protegidas, que no pueden aislar bien a los adultos mayores y que tienen una multimorbilidad de base, el 50% tiene multimorbilidad. Entonces, yo creo que no hay que cantar alegría con la mortalidad, porque yo estoy segura que esto es totalmente sesgado, es una población muy particular. Eso nomás, senadora, gracias. Muchas gracias, Caterina. Janet Vega. Gracias, senadora. Bueno, yo quería reforzar lo que está diciendo Caterina. Yo creo que en este momento tenemos un problema que tiene que ver con la comunicación desde las autoridades, que es bastante importante. Yo creo que todos los que estamos mirando la epidemia estamos mirando con preocupación el tema de los datos. En primer lugar, porque no nos parece claro, los datos no están exactamente alineados con lo que uno está viendo cuando empieza a hacer las típicas planillas Excel y a hacer los seguimientos de lo que van informando. Tampoco con lo que se dice, porque por ejemplo ese gráfico que mostró el Ministerio de la cantidad de testeos diarios,
comparado con que se está diciendo que hay 8.000 test cuando se hace el informe diario, es súper contradictorio y muy difícil produce mucha inseguridad, porque es bastante diferente que nos estén informando que haya 3.000 aprox, entre 3.000 y 4.000 test diarios, a que haya 8.000 test diarios. La impresión que yo tengo en base a los datos de la institución donde estoy trabajando es que probablemente la cifra está más cercana a 3.000, 4.000 que a lo que se informa de 8.000. Entonces, eso es un tremendo problema. Y el otro problema es que el tener un grupo de personas que de alguna manera saben del tema, que estamos todos inseguros con respecto a los datos, no le hace bien al país. Yo creo que esa situación es compleja porque además tenemos dos comités que se supone que están asesorando las decisiones. Uno el comité asesor, el otro la mesa social. Y lo que nosotros recibimos de feedback de ambos es que efectivamente no tienen idea cómo se están tomando las decisiones o no tienen una idea tan clara como uno esperaría de equipos asesores de cómo se están tomando las decisiones. Entonces, esa sensación hace que uno empiece a mirar los datos, no calzan de repente, por ejemplo, las cifras de mortalidad no calzan. Entonces, la pregunta es, ok, ¿qué está pasando con las neumonias graves? ¿Qué está pasando con los pacientes que probablemente la gente que está muriendo en la casa? ¿Dónde están los muertos? Porque no calza la cifra de mortalidad, aun cuando la epidemia haya partido por población socioeconómica de nivel relativamente alto y en comunas que tienen mejores condiciones. Y lo otro que a mí me preocupa mucho es que yo creo que hay que bajar este espíritu triunfalista, porque si no podríamos tener eventualmente muchos problemas. No tenemos controlado ni desbordado aún comunas importantes: Puente Alto, Maipú, La Florida. Y todavía, como han dicho mis compañeros, es muy temprano en la epidemia para poder hacer proyecciones o modelamientos, más aún si los datos son inciertos. Entonces, eso es lo que yo quería decir. Cambio. Llegó Pablo Guenau. Hola Pablo, ¿me escuchan? Hola Pablo, sí. No te sé escucha si... perfecto. Bien, la presidenta está por ahí, muchas gracias por la invitación. Estoy sin cámara porque aquí la recepción de datos no es muy fiable. Agradecerles a todos en la comisión esta invitación. La verdad es que es muy importante lo que les voy a plantear. Tiene que ver con la mirada desde el territorio de la pobreza y particularmente respecto de tres grupos vulnerables que hemos planteado en una minuta que les va a llegar, espero, en el transcurso de las próximas horas. Ya fue despachada ayer a las personas que coordinan esta comisión y que son propuestas de medidas críticas para población pobre, especialmente vulnerable. Nos referimos específicamente respecto de personas en situación de calle, adultos mayores y personas con discapacidad mental en contextos de modalidad residencial. Nosotros como hogar, al atender a más de 30.000 personas en situación de pobreza al año, estamos en este minuto fundamentalmente focalizados en alrededor de 5.000 personas dentro de los grupos que les mencioné recién, la mayoría de los cuales están distribuidos en 144 programas de carácter residencial a lo largo de todo el país y están siendo atendidas por alrededor de 1.500 trabajadores, mayoritariamente personas vinculadas al ámbito de la salud, la mayoría de las cuales son TENS, bueno, la mayoría son mujeres, TENS, hay algunas enfermeras, kinesiólogas, terapeutas ocupacionales, etcétera. Frente a esta mirada en lo que estamos observando en terreno, básicamente hemos planteado en esta minuta que la hemos distribuido
a distintos ministerios, entre ellos el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud y también entre parlamentarias, parlamentarios y otros actores que son relevantes en este minuto en el proceso de toma de decisiones respecto del tema del COVID. Hay dos medidas para la coordinación que yo quisiera compartir con ustedes y eventualmente también escuchar sus comentarios. En primer lugar, la constitución de una mesa nacional para la protección de la población pobre, especialmente vulnerable. Y esto específicamente respecto a los grupos que les mencionaba recién. Esta mesa esperamos que al menos cuente con la participación del Ministerio de Salud, Desarrollo Social, Senavi, Senama, ONEMI, las Fuerzas Armadas, Colegio Médico, además de agrupaciones de municipalidades, redes de voluntarios, etcétera, y organizaciones de la sociedad civil. Esta es una mesa que además tiene que estar en conversación permanente con la mesa social convocada ya hace algunas semanas por el gobierno. ¿Qué es lo que buscamos con esta mesa? Básicamente que esta mesa nos permite apoyar la implementación del plan de acción de coronavirus en los territorios vulnerables y la ejecución de protocolos definidos por la autoridad sanitaria. En segundo lugar, coordinar la administración provisional de programas sociales de organizaciones de la sociedad civil cuyos equipos estén imposibilitados de cumplir con labores debido a las cuarentenas. Esto es algo que nos preocupa extraordinariamente. Dicho sea de paso, esta Mesa Nacional de Protección para la población pobre y especialmente vulnerable debe tener sus correlatos a nivel regional, provincial y comunal, definitivamente. Esto no puede quedarse en una mesa solamente de coordinación más técnico-política a nivel nacional. Tiene que estar a nivel de los territorios. Les pongo el siguiente ejemplo. En la ciudad de Temuco, ustedes ya mencionaban algunos como uno de los focos de preocupación fundamental. En una hospedería se vio la necesidad de tener que aislar alrededor de 18 adultos mayores en grave riesgo de fallecer si es que eran expuestos al coronavirus sin la posibilidad de hacerlo. Y tuvimos que, a través de la coordinación con las redes, destinar como espacio de cuarentena para estos adultos mayores, todas personas en situación de calle, en hospedería, los derivamos a un programa terapéutico residencial para adultos con consumo problemático de alcohol y otras drogas, cuyos usuarios estaban cumpliendo la cuarentena en sus propios domicilios. Fíjense cómo la coordinación del territorio, el conocimiento entre las organizaciones de la sociedad civil, los organismos de salud, los municipios, permiten que esto efectivamente se lleve a cabo de buena forma. Por lo tanto, el trabajo a nivel de territorio es tremendamente importante. Por ejemplo, el escenario de tener que enfrentar qué hacemos con una residencia de 80 adultos mayores, un porcentaje importante de ellos con enfermedades preexistentes, con distintos niveles de dependencia, que requieren y demandan la atención permanente física de acompañamiento todos los días para moverse, vestirse, caminar, alimentarse, cuando tengamos un porcentaje mayoritario de las trabajadoras y trabajadoras que se hacen cargo de ellos o positivos por COVID o en necesidad de cuarentena, y no tengamos cómo administrar esta residencia. ¿Cuál es la posta? ¿Quién lo toma? Esas preguntas tienen que estar previamente resueltas y no esperar a llegar a una situación crítica como esa ante la imposibilidad, evidentemente, de cerrar programas con las características que les mencionaba recién. Por lo tanto, articular acciones de sensibilización comunitaria, además como un tema importante, ya lo hemos visto en algunos territorios donde se han instalado, por ejemplo, albergues para personas en situación de calle y empieza a generarse un rechazo de parte de la comunidad porque genera temor, angustia, etcétera. Bueno, ¿cómo se ha ido resolviendo? ¿Cómo podemos compartir la experiencia de los territorios? Todas estas mesas serían las encargadas de ir coordinando y compartiendo estas acciones. En segundo lugar, ya dije lo de la mesa, ¿cierto?, nacional y las mesas regionales, provinciales y ojalá mesas comunales que estén articuladas. En segundo lugar, una alianza con personal de las Fuerzas Armadas. Para nosotros creemos y estamos convencidos que son muy importantes en la contribución, por ejemplo, de la operación de programas domiciliarios. Solamente nosotros en el Hogar de Cristo, y lo van a poder ver después en las estadísticas que les adjuntamos en la minuta que les mencioné,
tenemos más de 2.000 personas en modalidad de apoyo domiciliario. Adultos mayores, el 40% de ellos vive solo y el resto vive con otros adultos mayores. Son personas que están en sus domicilios y que requieren apoyo en alimentación, apoyo en salud, poder hacer trámites para el cobro de sus jubilaciones. En este minuto, y esto se descansa muy fuertemente en trabajo voluntario y está suspendido. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para seguir visibilizando a las personas que no están en las instituciones? No están en los hospitales, en las hospederías, en las residencias de adulto mayor, sino que están en sus propios domicilios, son viejos, con enfermedades complejas, muchos de ellos con distintos niveles de dependencia, que tienen que estar incorporados y evidentemente visibilizados con nombre y apellido. Creemos que ahí las Fuerzas Armadas pueden ser una contribución importante, de la misma forma que pueden contribuir en mantener articuladas las rutas de calle para las más de 15.000 o 20.000 personas que en Chile viven en situación de calle o deambulan entre las hospederías y la calle para la distribución de la alimentación y la provisión del cuidado de la salud, etc. Respecto a un tercer lugar, tengo solo 4, respecto de las medidas en salud, hemos hecho una solicitud formal para ser considerado no solamente el Hogar de Cristo, muchos otros, como Fundación Las Rosas y otros, ser considerados como organizaciones, como instituciones colaboradoras del Estado en la prestación de servicios sociosanitarios, con el propósito de ser incluidas en la distribución garantizada de insumos en seguridad. Esto es algo que lo hemos solicitado al Ministerio de Salud, lo hemos solicitado a Senabast. Yo les mencionaba que son 144 programas que atienden a más de 5.000 personas con 1.500 trabajadoras y no contamos con los insumos mínimos necesarios ni en calidad ni en cantidad para el cuidado de nuestras trabajadoras, por lo tanto teniendo el riesgo, el peligro, ¿cierto?, de ser un vector de transmisión, de exposición de este virus a una población que ya les mencionaba que es extremadamente vulnerable y frágil. Por lo tanto, nuevamente les solicitamos a través de ustedes el ser considerados por Senabast como una institución colaboradora del Estado en la prestación de estos servicios con poblaciones de mucho riesgo y en salud. Y finalmente, una medida presupuestaria, que son los fondos de emergencia para la contratación de personal de reemplazo y reforzar lo que ya les mencionaba antes, la atención domiciliaria. Tenemos acá un problema económico tremendo. Nos ha significado hasta el minuto un aumento de los gastos, particularmente en el hogar, de más de 3.000 millones de pesos solamente para hacer frente a las consecuencias del COVID en las modalidades que les mencionaba hace un rato atrás, con la compra y adquisición de materiales, más una serie de otras medidas que se nos hace muy difícil poder financiar con el presupuesto operacional que teníamos destinado para el año actual. Y por lo tanto los fondos de emergencia, básicamente para la contratación y reemplazo de personas en estas modalidades y para la atención domiciliaria, creemos que es importantísimo. Y finalmente plantearles que al final viene un anexo bastante extenso con información de la caracterización de la población en riesgo que atienden los programas del Hogar de Cristo en términos regionales, por edad, por sistemas de atención, separados adultos mayores, personas con discapacidad mental y personas en situación de calle, etc. Eso, Presidenta, son las preocupaciones fundamentales que queremos compartir con ustedes y poner para el debate y la conversación. Gracias, Pablo, y es bien importante la información que nos entregan, pero además el poner el punto sobre poblaciones mucho más riesgosas, más vulnerables. Que plantea la Caterina, me parece, el que es distinto en sectores donde tienen más red de apoyo, donde, claro, y vamos avanzando hacia allá. Por eso nos parecía súper pertinente que te integre y desde ya nos vamos a sumar el respaldar que se cree esta mesa especial. Cuenta con eso desde ambas comisiones. Tenía yo pendiente la palabra de María Teresa, de Miguel y Álvaro. Después le vamos a dar la palabra a la senadora Ebensberger
Y después, para tratar este tema, y después quería pasar al tema más matemático, pero para separar las intervenciones en torno a ambos temas, hacernos cargo un poco del planteamiento que ha hecho Pablo y los temas que estaban pendientes, y después le damos la palabra a Alejandro y Héctor con el tema de los modelos matemáticos. Muchas gracias, senadora. Perdón porque me pierdo un poco a veces con las palabras, pero sí, estamos no, aprendiendo. está bien. No, para continuar con lo que planteaba Paulo recién, sería muy importante tener claridad a quién se puede dirigir las instituciones que quieren donar. Entonces, porque me llega información de instituciones que quieren donar y por lo tanto sería muy importante saber a quién le dirigimos esta deseos de contribuir. Volviendo al tema de diagnóstico, que efectivamente, como muy bien lo planteaba la doctora Davanch, la verdad es que el déficit es a nivel mundial respecto de tórulas y de medios, pero sin embargo, efectivamente se le puede solicitar hoy día al Instituto de Salud Pública, que tiene obviamente una mucho menor carga de trabajo respecto de lo que tenía anteriormente, dado que se ha descentralizado el diagnóstico, de que efectivamente puedan preparar los medios ahí mismo, en la institución. Respecto de datos, uno de los temas que permanentemente lo hemos estado solicitando es el tema de los seguimientos de los casos y el seguimiento de los contactos para poder saber cuántos de los contactos realmente se están infectando en personas que quedan en aislamiento, en casos que quedan en aislamiento en los propios hogares. Y para eso claramente deberíamos hacer uso de tecnologías. O sea, hoy día con el tema de tecnología de la información existen ofrecimientos y hay sistemas que permitirían a través de georreferenciación poder hacer seguimiento de casos y también de los contactos, que sobre todo que deben permanecer en cuarentena. Entonces, por lo tanto, también creo que es necesario tener claridad a quién dirigir toda esta gama de ofrecimientos que existen de sistemas de información, tecnología de información y georreferenciación que nos ayudarían mucho en estos momentos. Entonces, dejo planteado ese tema que consideramos que es muy relevante, pero alguien tiene que recibir esta información de aportes, de ofrecimientos y tomar decisiones, obviamente, con la máxima rapidez. Gracias, senadora. Gracias, María Teresa. Yo quiero comentarles que ayer también nos juntamos con los alcaldes, con las dos asociaciones y con los capítulos de salud. Y hay varias cosas donde ellos planteaban también, como algo de lo que señaló Pablo, en términos de tener espacio para cuarentenas, cómo se hacían cargo de eso en sectores más populares y poblaciones más vulnerables. Ahí Pablo me pone en el chat que a las 4 se junta la mesa. Yo no alcancé a escuchar probablemente esa parte de la intervención, justo se me cortó la comunicación. Pero creo que ahí hay una fuerza que efectivamente ha estado subutilizada. A propósito de lo que plantea María Teresa, el seguimiento probablemente en terreno es mucho más fácil si tú lo haces coordinado con las autoridades locales. Hay todo un tema más bien de protección de datos, que es lo que está hoy día en cuestión y que de alguna manera ha frenado, pero uno dice aquí cómo nosotros protegemos el objetivo mayor, ¿no es cierto?, que es la salud de la población. Pero bienvenida a toda esa información, María Teresa, que nos sirve y que podemos respaldar también. Miguel, me parece que seguía... Sí. Me había planteado hace rato una cosa cortita, perdón la demora. Sí, bueno, la verdad es que la idea ha ido evolucionando en la medida que escucho a tantos colegas donde comparto mucho la visión. Yo quisiera reforzar al senador Coloma el sentido de urgencia. O sea, cualquier indicio de cantar victoria sería un error garrafal en esta etapa. Estamos en el segundo mes es crítico, el segundo mes donde se han disparado la epidemia en todos lados. Y no hay viso claro que en Chile vaya a ser diferente, especialmente cuando uno ve el comportamiento de la población, especialmente en lugares vulnerables. De tal manera que es cierto que en una primera fase, por los tratamientos, por el abordaje precoz,
que podríamos llamar la fase 1 de los cierres de colegios, ¿no es cierto? La cierre de frontera, la curva ha empezado algo más lento, y eso es muy bueno, de lo que uno vio en países europeos, y algo puede ayudar a mitigar este primer mes. Pero en este segundo mes, donde uno espera una fase que puede ser explosiva, está lejos de ser controlado. Ese es un primer punto que yo creo que es muy relevante, que tenemos que compartir. Segundo punto es que yo creo que la autoridad del Ministerio de Salud en esta epidemia, yo creo que ha sido apropiado y ha sido fundamental tener a alguien que esté liderando, ¿no es cierto?, en esta primera fase, pero estamos quedando cortos. Yo creo que estamos quedando cortos, basado en parte por un hermetismo en la entrega de datos, en la toma de decisiones. No voy a entrar a calificar por qué, pero eso claramente ha llevado a dificultar que todos los que pueden y quieren aportar lo hagan. Yo creo que es fundamental entonces que convenzamos a la autoridad de salud que si, aún capitaneando y llevando la rienda, tienen que entrar en una fase 2. En una fase 2 que tiene que incorporar los niveles comunales. Lo han dicho, y lo dijo muy bien Pablo Queño, los niveles comunales, pero no solo una mesa de alto nivel, ¿no es cierto? Esto tiene que ser una coordinación para ir a las comunas y empezar a trabajar con los grupos comunales de una manera más activa. Los alcaldes, la APS, tienen que jugar un rol, incluir las Fuerzas Armadas. Yo creo que si no entramos en esta fase 2, en donde empezamos a hacer trabajo ya más fino, a terreno, en este mes, ahora ya, tenemos el cero riesgo de que no vamos a poder controlar este incendio. O sea, si algo se puede pasar, este grupo, ese mensaje al ministerio, logramos abrirlo, creo que vamos a estar quizás logrando una acción concreta que puede finalmente tener un impacto. Gracias, senador. Fuera. Gracias a ti, Miguel. Álvaro. Sí. Bueno, bien relevante lo de Pablo Genau. Yo creo que es un elemento que no hay que perder continuidad en las recomendaciones que él hace. Y quisiera reiterar el tema que a mí me parece crítico, no solo desde el punto de vista técnico, sino político, el tema de la información. La información de datos estratégicos es fundamental porque hay dos problemas en el tema de la entrega de datos oportunos, y la variable tiempo es crítica. O sea, entregar datos 72 horas después efectivamente es como no entregar datos. Y es la credibilidad desde el punto de vista social y político. Cuando entramos en controversias en datos, eso es la antesala de básicamente la incredulidad de la gente, del personal, de los equipos profesionales y finalmente de los decisores políticos o quienes recomiendan políticas públicas en esta emergencia. Por ende, creo que para establecer un conjunto de datos que ya sabemos cuáles son los principales, debiéramos construir un consenso rápido y a partir de aquello definir la manera como ese conjunto de datos que son estratégicos, específicos, vamos a trabajar de aquí en adelante todos los que estamos involucrados en enfrentar esta pandemia. Porque también es cierto que el Ministerio, ya a más de algunos nos ha tocado, está inundado por circulares, requerimientos, etcétera, etcétera, de un montón de datos. Y frente a eso, efectivamente, a veces por contestar un administrativo, un ordinario administrativo, efectivamente se diluye lo que debiera ser lo estratégico. Y por ende, mi recomendación es que concordemos, y todos sabemos cuáles son esos datos desde lo que aquí se ha planteado, el tema del laboratorio. O sea, estar discutiendo si son 3.000 o 7.000, efectivamente no debiera pasarnos, no debiéramos tener esa inquietud. Y sobre eso creo que tenemos que avanzar con mucha celeridad, porque el punto de quiebre de la credibilidad se puede afectar por una cosa que antes pudiera ser sin importancia. Hoy día tienen una importancia estratégica. Es la recopilación y la síntesis y la estratificación de los datos. Lo otro, que por ende la recomendación, definamos ese estándar y trabajemos en poder definirlo. Yo creo que no nos va a costar nada hacerlo y después gestionarlo como corresponde. Lo otro que me parece importante, que se ha hecho varias veces mención, es cómo se está comportando la circulación del virus. Y acá, en particular,
tener cierta jerarquización y que se entienda bien y eso implica un esfuerzo institucional de poder dotar de mayor capacidad de respuesta y apoyo técnico, logístico, operacional a esas regiones. Ejemplo, la 9ª. O sea, sin dejar de lado, por supuesto, los ríos, sin dejar de lado la región metropolitana, pero uno debiera jerarquizar para que nuestras también capacidades instaladas podamos identificar las peculiaridades que tienen esas regiones y ofrecer soluciones. Hay soluciones nacionales donde los expertos tienen que colaborar y hay soluciones regionales donde los expertos también pueden colaborar. En la región metropolitana yo también tengo la impresión, a mí me ha impresionado, por ejemplo, Quilicura. Y recuerdo bien toda la discusión en el gobierno regional respecto a los planes reguladores de Quilicura, pero tanto así que Hans Hermann, un arquitecto urbanista bien conocido, la definía como la ciudad Q, con un crecimiento exponencial de casos de un 200% de los últimos 3 días, digamos. Entonces, creo que tiene que haber propuestas de jerarquización de regiones para ir abordando, esto es secuencial, las contingencias que en ese sentido tenemos que acometer. Y lo otro que me preocupa tiene que ver con cómo nos preparamos ya para lo que viene en términos de invierno. O sea, nosotros hemos tenido capacidades de respuesta en campañas de invierno muy importantes, hemos tenido buenos resultados, todo de lo que hemos aprendido en materia de contingencia surgieron en función de estas campañas de invierno. Esta es otra realidad distinta, completamente y radicalmente superior en términos de la demanda, pero creo que desde el punto de vista viral sería bueno hacer una simulación de lo que nos tocó vivir con el H1N1 y los otros virus que compitieron, con los datos que el ISP iba levantando en ese minuto. Yo creo que el ISP tiene esa capacidad de poder ver cómo ecológicamente se van comportando, y ahí hay un análisis que hay que hacer de parte de los virólogos, cómo se van a comportar o simular, digamos, para poder hacer, no creo que por supuesto sean comparables, no cabe duda, pero cómo llegan estos agentes foráneos, como es el H1N1 y hoy día el COVID-19, por lo menos para tenerlo como un dato de análisis en función de la campaña de invierno. Y creo de la contingencia que estamos viviendo. Y también me preocupa el tema de que cuando estemos haciendo este levantamiento de cuarentena, podamos precaver, y ahí creo que las mutuales debieran jugar un rol mucho más importante. Yo he visto a las mutuales trabajando muy débiles, por lo menos la percepción que uno tiene a distancia, no me he metido en detalle, en todas las recomendaciones que estamos haciendo en materia de distanciamiento social. Yo creo que las mutuales, sobre todo en zonas que vamos liberando y personas que se van incorporando a sus actividades productivas, porque me imagino que debe haber algún interés también de que la gente vuelva a la normalidad, ¿no es cierto? Podamos hacer recomendaciones mucho más estrictas a las mutuales en orden a que ellos son los administradores de las enfermedades de prevención y de tratamiento de las enfermedades vinculadas al trabajo. Entonces, me imagino, digamos, que la capacidad que ellos tienen en este minuto tiene que ser de mucho mayor exigencia y esperaría una respuesta mucho más clara de las mutuales. Eso, cambio. Gracias, Álvaro. La senadora Ebensberger. Gracias, Carolina. Tengo un par de temas. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Primero, respecto de los datos. A mí me parece, no siendo, por cierto, experta en la materia, que los datos que entrega el gobierno lo hace con gran esfuerzo y transparencia. Se están entregando datos todos los días, hay informes epidemiológicos cada 48 horas, se están aperturando y haciendo más testeos, se están aperturando nuevos laboratorios para hacer el examen PCR. Tengo entendido también que la información que se entrega se hace con los estándares de la clínica Johns Hopkins, que depende de la Universidad de Harvard. En fin, yo creo que siempre hay espacio para mejorar, pero no me parece que sea bueno
de alguna manera poner en duda los datos que entrega el gobierno, porque eso, más que ayudar en el rol que debe cumplir este comité asesor, me parece que no es bueno. Creo que hay que tener cuidado con eso. Tal vez, claro, la mayoría de las personas que están acá son expertas y efectivamente a lo mejor hay otro tipo de datos que ellos requieren y posiblemente es bueno solicitarlos, pero de ahí a cuestionar los datos, yo al menos no estoy de acuerdo con eso. Respecto a las personas en situación de calle, yo ya tengo entendido que hay una mesa funcionando. El ministro Sichel apareció, si no me equivoco, el 24, el 25 por ahí en los diarios, señalando que estaba esta mesa funcionando, que se adelantó la campaña de invierno, que todos los años se hace en mayo, se adelantó para ahora, que ya mañana se abre el primer albergue junto a la iglesia, y que el 15 de abril estarían todos los albergues abiertos para la gente en situación de calle, que de 80, que eran habituales todos los años, subieron a 132 para lograr en ellos, ¿no es cierto?, no tener gente hacinada, mantener los espacios y las condiciones sanitarias que se requieran. Por lo tanto, creo que ya se está trabajando en eso. Entiendo que Pablo también forma parte de esa mesa, además está la mesa social. Ahora, tengo un par de consultas. Alguien por ahí en algún minuto dijo que le preocupaba la situación del norte. Efectivamente, yo soy senadora por la región de Tarapacá, región que hasta hoy día es una de las 3 que tiene menos contagios. Hoy día se informaron 29 casos. Yo quisiera saber si un poco eso significa, porque en Iquique nosotros no tenemos un laboratorio para la realización de estos exámenes, sino que se mandan a Antofagasta. Si eso un poco es lo que puede haber atrasado, si es una explicación. En una semana se abre un laboratorio que se está viendo con la Universidad Arturo Prat, que ya está autorizado. Si eso puede significar un aumento exponencial de los casos. Y en el tema de situación de calle, a mí me parece también muy importante. Generalmente esto se ve desde la región metropolitana, desde un punto más centralizado, y Tarapacá, particularmente Iquique, proporcionalmente al número de habitantes, una de las regiones que históricamente tiene más gente en situación de calle por los climas, por las condiciones propias de la región, y eso es un tema preocupante. Creo, y me parece, lo dijo la senadora Goit, ¿no es cierto? Nosotros ayer como Comisión de Salud tuvimos una reunión con los alcaldes, telemática también. Creo que los alcaldes tienen que, desde las atribuciones que tienen, tener un rol más activo y escucharlos en esta materia, porque me parece que tienen un rol particular. Y hay otra situación que yo creo que se está dando en el norte y que también puede tener, ¿no es cierto?, de alguna manera algunas consecuencias, o me gustaría saber qué medidas se pueden tomar mientras no haya una solución de fondo. En Arica se están acumulando muchos ciudadanos peruanos que están viajando desde todo el país, que viven en Chile, pero que están viajando desde todo el país a Arica para tratar de salir a su país. Y en Tarapacá tenemos una gran cantidad de bolivianos que están en la localidad de Colchane, que es frontera con Bolivia. Hoy día, la semana pasada, Bolivia abrió la frontera, momentáneamente lograron salir 500 ciudadanos bolivianos. Hoy día ya hay otros 500, y Bolivia hasta hoy no ha dicho que va a volver a abrir la frontera. ¿Cómo tratar a esa gente? Porque sin duda 500 personas en una localidad como Colchane, en que no hay 500 habitantes, es decir, hay más bolivianos que habitantes. ¿Cómo tratar a esas personas para evitar que sean un peligro para ellos y también para la gente de la localidad de Colchane? Eso, Presidenta, gracias. Gracias, senadora. Voy al secretario un poquito que nos quiere dar cuenta de algunos documentos que ingresaron para efectos de registro. Don Fernando. ¿Está por ahí, don Fernando? Sí, Presidenta, gracias. Quería dar cuenta a las comisiones conjuntas de que en el curso de ayer y de esta mañana se han recibido 3 informes, 3 documentos con información que han sido enviados a los correos de todos los participantes. Hay un boletín de la biblioteca sobre acciones ministeriales y grupos de riesgo
con fecha 7 de abril del 2020, un oficio del Superintendente de Seguridad Social que responde a un oficio de las comisiones conjuntas en relación con la conducta de los aseguradores respecto de licencias médicas vinculadas de alguna manera con el COVID-19, y finalmente un informe del Hogar de Cristo sobre la emergencia causada por el COVID-19. Todos estos documentos, como decía, les han sido enviados a sus correos. Sin embargo, como ha habido nuevos integrantes de este coloquio, si no han recibido esta información o estos documentos, les ruego remitirlo al correo que estoy poniendo en este momento en el chat, que es el correo de la Comisión de Salud del Senado. Eso es todo, Presidenta. Gracias. Gracias, Fernando. Igual los vamos a compartir en el chat que tenemos y sumar también a quienes no estén. Me parece que Pablo, sobre todo el resto, estamos ahí contactados. El senador, sí. Solo para ordenar la conversación, porque hay todo un tema que tiene que ver con la información que a mí me gustó mucho una de las intervenciones que dijo, esto no es solo cómo se entrega información, sino también cómo entendemos el uso de esa información para las decisiones que se toman, y que no es sano que existan versiones distintas o que exista duda. Cuando todos entendemos que tenemos que ponernos detrás de la autoridad sanitaria y de una sola línea de conducción. Entonces, quizás podríamos nosotros como Comisión Guío hacer un planteamiento recogiendo eso en un buen tono, pero yo creo que es algo de lo que efectivamente hay que hacerse cargo, y lo podemos trabajar como comisión y hacerle una propuesta de un texto más bien como carta al ministerio. No basta un oficio, ya hemos enviado oficio y no hemos tenido respuesta, pero comprometernos a recoger un planteamiento en el buen sentido, pero yo creo que es un tema que hay que resolver, sobre todo además a medida que avanzamos, tomando ahí el que pasamos a esta etapa 2 y que hay distintos actores y que no nos hace bien que existan dudas o que sea un tema recurrente. Después, no sé si alguien quiere hacerse cargo de los planteamientos que hizo la senadora, después de que le dé la palabra al senador Coloma, y finalmente, para ir cerrando, el poder darle la palabra que ya se la había ofrecido a los matemáticos ahí para que nos ilustren un poco sobre nuevas modelaciones, Alejandro Yael. Senador Coloma. Gracias, Presidenta. Mucho bien importante las preguntas de la senadora Ensperger, así que las vamos a oír para que las puedan dar un espacio. Yo quiero, muy brevemente, porque sí, entiendo que nos quedan pocos minutos, así que yo cuando hago la pregunta, la pregunta original de cómo vamos, y básicamente el tema del aplanamiento, no es porque yo quiera declararme victorioso ni derrotado, es porque cada uno tiene ciertas obligaciones en el ámbito público. Yo, para ser franco, hay algo del lenguaje que usted usa que no necesariamente puedo entenderlo, que son cosas que son propias de la epidemiología, cosa que es una palabra que cuesta tanto deletrear, digamos, pronunciar, pero yo asumo que está en la línea correcta. A mí lo que me importa, y como nosotros tenemos responsabilidades públicas, yo hago un símil, yo entiendo que, a ver, que estamos como en una tempestad, un temporal tremendo que está azotando a todo el mundo, y estamos con un barco que sabemos que tiene que llegar a un destino que está lleno de complejidad en el camino. Se advierto, entonces a mí me interesa primero saber si el barco está más o menos bien alineado, porque de repente alguien puede decir que sabe que más vamos a ir a encallarnos mañana. Por eso que, como la semana pasada, yo trato de ser riguroso, se planteó el tema del aplanamiento, entonces era lo que a uno le sugería como importante que había ocurrido con esa lógica, se apuntaba en el sentido correcto. No, ahora entiendo, surgen otros temas muy importantes de abordar, que tienen que ser objeto también de un seguimiento para la próxima semana para ver si seguimos la lógica. Nos están diciendo, entre muchas otras cosas, oye, ojo con el tema de los datos, por eso me interesa la pregunta que hizo la senadora Ensperger, no porque necesariamente no estén correctos, sino que hay una forma de difundirlo, de darlo, que puede ser inadecuada, es un punto. Ojo con que esto pueda llevarse a lugares de la región metropolitana en particular, porque ese fue el ejemplo, digamos, donde hay sectores menos protegidos, más vulnerables, que puede generar un espacio de preocupación mayor, que me parece que un dato muy importante a tener en cuenta respecto de cómo se puede enfrentar. Otros plantean, ojo con lo especialmente vulnerable, léase
los hogares de ancianos, digamos, respecto de cómo pueden abordar y enfrentar este tema que se les va a venir con una, digamos, angustia mayor dada producto de las circunstancias. Entonces, lo que yo quería, básicamente, que esto es un criterio que yo por lo menos, porque ya como alguien lo planteó, digamos, haciéndose cargo, esa es la visión que a mí me gusta tener en estas reuniones, por lo menos, ese sentido de ver, siempre de tratar de ir viendo, mire, en relación a lo que se planteó la semana pasada, cómo evolucionan los temas, y si vamos, yo sé que esta cosa es difícil decirla porque puede mañana venir un dato que no eche por la borda todo el camino, sí, eso yo lo entiendo, pero por lo menos tener una visión de la política pública. Usted tiene los casos también en el rol de los parlamentarios, que tenemos un cargo de representación, un cargo de legislación, entonces también tenemos que de alguna manera hacernos, digamos, tenemos que asumir esa realidad, y particularmente en el ámbito público. Entonces, ese es el sentido de ver la importancia no del planeamiento. Para mí lo importante al final es ver si dentro de todas las limitaciones que uno tiene, que son múltiples, yo me veo, hay países que han encallado, hay países que están en la deriva, hay gobiernos que han caído. El otro día pasó bastante desapercibido, pero el gobierno de Kosovo, que está recién formado, que es bien dramático, cayó por esto. Hay ministros que han caído, o hay debates públicos respecto a esto. Por eso me interesaba la visión particular de ustedes respecto del efecto de planeamiento, porque había sido planteado como muy importante en la semana anterior. Y mi idea en las semanas siguientes seguir preguntando más o menos esa visión, porque creo que eso ayudaría mucho en la responsabilidad que cada uno tiene. Gracias, presidente. Gracias, senador Coloma. Le voy a dar la palabra a Pablo Ginó brevemente. Muy brevemente. Con Alejandro Yepto. Gracias, presidenta. Solo para precisar el comentario de la senadora Ebensberger, efectivamente a nivel del Ministerio de Desarrollo Social ya se formó hace, yo diría, unas 3 semanas atrás la Mesa Nacional para las Personas en Situación de Calle, tanto así como en Senama la mirada respecto a adultos mayores y en Senadis respecto de la mirada de la discapacidad. Lo que estamos planteando acá y la mesa que fue citada por el ministro Sichel para hoy día a las 4 de la tarde es esta Mesa Nacional con una mirada en torno a pobreza y vulnerabilidad en estos 3 grupos de manera integrada, y la expectativa que tenemos nosotros, y ahí hemos compartido lo que he escuchado de varios de ustedes, es cómo generamos esta capilaridad con el propósito de poder llegar a los territorios, porque es ahí donde vamos a cumplir con el mandato del respeto, la dignidad y los derechos humanos de las personas con nombre y apellido. Esa articulación en los territorios donde las organizaciones se conocen, se ubican, saben con nombre y apellido quiénes son las personas, hacia dónde tenemos que avanzar. Pero efectivamente estos diálogos con el gobierno ya están ocurriendo hace varias semanas. Gracias, presidente. Yo creo que hay varios que quisieran seguir interviniendo sobre este tema. Tenemos igual el chat y otros espacios para seguir conversando, pero para ir cerrando y darle la palabra que se le ha comprometido varias veces a los matemáticos, vamos a pasar a ese tema, ¿ya? Entonces, ya la palabra a Alejandro y después Héctor. Gracias, senadora. La verdad, voy a ser breve. Después de escuchar toda esta sesión, uno entiende que el problema es muy complejo, a ver si algún día lo vamos a poder modelar, ¿sí? Quería hacer un comentario sobre los datos. Yo formo parte del comité de datos que formó el ministro de Ciencia. Efectivamente ha sido muy complicado todo. Algunos avances muy menores, pero importantes. Al menos estamos leyendo hoy día los datos que da el ministerio y los estamos poniendo en formatos para que sean usables, es decir, no solo la hoja PDF. Y eso está siendo puesto a disposición de la comunidad que quiera usarlo. Estamos, obviamente, que los datos que hemos logrado hasta ahora hacer disponibles de esa manera están tremendamente no desagregados, digamos, como han dicho acá, sí, son muy agregados. Y lo que les quería decir es que si les interesa colaborar a esa mesa, yo estoy disponible a que me manden cosas y yo pueda ponerlos como tema. Yo entiendo que en el tema de datos muchas vías tienen que ser exploradas porque incluso nosotros desde el modelamiento yo creo que no tenemos mucho más que decir o sofisticar los modelos si no tenemos datos. Eso es lo primero que quería decir. Pero me pongo a disposición para que si a través de esta mesa me quieren, lo que decía, no me acuerdo quién, que tratar de hacer la lista mínima de cosas que podemos pedirle a las distintas instancias, qué es lo que estamos haciendo desde la mesa de datos también,
podemos sumar algunas cosas mínimas que nosotros somos incapaces de imaginar. Segundo punto que quería decir un poco, no son modelos nuestros, pero son literatura un poco comparada a los últimos días, y hay muchos ejemplos, pero quería hablar del asunto del colegio que se mencionó al inicio. Yo diría que algo que uno rescata de casi todos los modelos que se han hecho, que yo digo que son semi-cuantitativos porque falta mucho dato, dicen que las estrategias no funcionan si es que uno no las cumple. Es algo de perogrullo, ¿no es cierto? Pero alguien lo puso cuantitativamente, el modelo australiano, entiendo que efectivamente los colegios, yo lo he escuchado mencionar, se pueden abrir porque no tienen efecto. Bueno, la literatura dice que los colegios no tienen efecto si es que la gente cumple las reglas. Y como escuchamos hace un rato, hay comunas donde es muy difícil cumplir reglas, posiblemente es casi mejor no cumplirlas, ¿no es cierto?, si estamos todo el día juntos. De hecho, el porcentaje que decía este estudio australiano es que si se cumple sobre un 80-90%, a lo mejor podemos olvidar a los colegios, pero cuando somos capaces de cumplir las reglas en un 70%, incluso un poco más, cerrar los colegios parece una muy buena medida. De nuevo, en los modelos. Estos días hay muchos autores muy conocidos que están dando sus recetas, ¿no es cierto? En particular, Levine de Harvard, de Princeton, perdón, que está hablando de los tiempos óptimos y que es mucho peor atrasarse que adelantarse. Efectivamente hay tiempos óptimos para hacer cuarentena y efectivamente los datos hoy día no nos están permitiendo ver esa sutileza. No sé si tenemos que llegar a esa sutileza, pero al menos adelantarse parece razonable. Y para hablar de lo que hemos hecho nosotros estas 2 semanas, yo les subí 2 informes, uno a un grupo que no es nuestro, que es de José Correa en la Facultad de Ingeniería, que están tratando efectivamente de seguir con modelos muy detallados lo que está haciendo la autoridad y sugieren, si lo pueden leer, algún tipo de cuarentenas con un control basado en la tasa de infección de distintas, en el caso de ellos lo hacen para zonas ya determinadas por el Ministerio de Salud. Falta mucho que calibrar por lo mismo de los datos, y en el caso nuestro nos estamos centrando sobre todo en la trazabilidad. Si pueden leer el informe, esencialmente lo que tratamos de decir es que si somos capaces de tener una muy, muy buena trazabilidad y por supuesto las medidas de separación social, posiblemente es mucho más óptimo que las cuarentenas, o casi tan óptimo, pero obviamente en la medida que no somos capaces de hacer eso, las cuarentenas parece que son la mejor vía. Una combinación de ellas a lo mejor sería una buena alternativa. Y ahí quiero tomar lo que se dijo hace un rato de las tecnologías. Hay mucha gente ofreciendo, ayer también tuve una reunión, todo tipo de aplicaciones, y no sé quién puede centralizar eso, porque yo creo que vía encuestas, incluso menos que una tecnología, uno podría ya estar entendiendo cuáles son los focos que uno tiene que seguir con cuentas relativamente simples, que yo entiendo que la gente que hace salud pública las hace más regularmente. Y quería pararme ahí, digamos, no les voy a mostrar ningún gráfico. Existen en el informe que les mandé hace un rato. Si tenemos una trazabilidad muy fuerte en los próximos meses, sumados con algunas cuarentenas, posiblemente parece una receta que tiene más sentido para los 18 meses antes de tener la vacuna. Cambio. Gracias, Alejandro. Héctor. Sí. A lo que dijo Alejandro, simplemente quisiera aportar que efectivamente los 2 estudios que menciona Alejandro dan ciertas luces de cómo se podría levantar una cuarentena, porque lo que encuentran los modelos es que una cuarentena básicamente lo que hace es desplazar hacia la derecha, hacia más adelante el pic de contagiados, pero la cantidad de contagiados y todas las consecuencias que tiene más o menos se mantienen. Entonces la forma en que uno puede pensar en mediano plazo levantar una cuarentena es con una estrategia de trazabilidad muy fuerte, que es por lo demás algo que es sabido por los epidemiólogos, pero nosotros podemos de alguna forma cuantificarlo y afirmarlo. Y esa trazabilidad se hace muy importante entonces que tener más información de los tests y nexo eso con los datos, para ser bien concreto con respecto a lo que nosotros creemos que faltan con los datos, y con esto respondo tal vez la pregunta que hizo el senador Coloma. Es difícil decir si el gobierno lo está haciendo bien o mal con respecto a la estrategia, porque no tenemos claridad cuál es la estrategia. Uno puede inferirla, parece ser cantidad de contagiados por kilómetro cuadrado, ¿cierto?
pero por otro lado, aunque la infiramos, que no lo sabemos, pero aunque la infiramos, no tenemos datos georreferenciados. Los datos ahora están muy agregados. Lo más desagregado posible son comunas, que ya es un avance, pero no están georreferenciados, así como tampoco los recuperados están georreferenciados, etc. Entonces, si no están georreferenciados, no podemos nosotros simular o comparar el análisis, la estrategia que se están aplicando ahora con otras que tenemos. Es una cosa técnica, pero que creo que es muy relevante si a uno le preguntan si estamos haciéndolo bien o no, digamos. Y segundo, con respecto a lo que dicen los datos, los modelos, quiero reforzar alguna idea que se dio acá por los doctores, que me parece muy buena. Este fenómeno es muy dinámico, como dijeron ellos, que por regiones distintas, incluso por comunas en Santiago puede ser muy distinto. Yo tengo un pequeño cálculo que puedo hacerle llegar a esta comisión, muy simple, que se basa en un cálculo de Cana sobre los R efectivos. Todo el mundo ha escuchado sobre los R, ¿cierto? Si es mayor que 1 estamos en problema, que lo estamos. Si es menor que 1 la cosa está mejor. Y uno ve claras diferencias con respecto a los valores regionales, por ejemplo. Voy a comentárselo muy rápidamente, mi idea no es latearlo con esto, pero por ejemplo, a pesar de que Arica tenía muy pocos datos, muy poco contagiados hace 20 días, tiene un R de 2,5 ahora, al 6 de abril, perdón, hace 2 días atrás, no creo que haya bajado. Tal vez no puede tener que ver con cosas que están pasando que yo no sabía, como mencionó la senadora. Así se ven otras regiones como el Ñuble, como Araucanía, Magallanes, con R considerablemente más altos que el promedio nacional, por ejemplo. Y así hay otras regiones que tienen un promedio, un R en promedio más bajo que el promedio nacional. Entonces, también eso refuerza estos cálculos de R regionales que son relativamente nuevos, refuerza la idea de que la situación es distinta en cada región del país, y tal vez si sacamos R por comunas, tal vez va a ser distinto tal vez. Gracias. Cambio. A mí me encanta esa mirada de los territorios, porque es tan distinto lo que pasa por comuna, por región, y es fundamental también para la toma de decisiones. Hay algunos temas que a mí me gustaría dejar como compromiso. Varios en el chat me plantearon que les parecía esto, que hagamos un planteamiento, una carta abierta, no sé, en el tema de información. Ahí yo tomo la palabra, Alejandro, para ver cuáles son los datos que se necesitan, y con el equipo vamos a trabajar algunos de los planteamientos que aquí se han hecho para que sea desde lo propositivo. O sea, todos queremos ayudar en esto, y ahí hay un cuello de botella que necesitamos que se destrabe, ¿no es cierto? Vamos a hacer un planteamiento y lo vamos a compartir para que ojalá lo podamos suscribir en conjunto. Lo segundo, quiero tomar algo que planteó Jimena al principio, que es el tema de las recomendaciones para la vuelta a clase. A mí me parece bien importante eso, porque, claro, hoy día todo está centrado más bien en cómo los establecimientos educacionales son capaces de mantener la conexión, no sé, por la fórmula de educación a distancia, o los temas de alimentación, pero cómo se está preparando efectivamente el sistema escolar si la decisión del gobierno es tratar de volver a clase. Es un tema adicional y que genera mayor complejidad, más todavía si tomamos lo que nos dijeron los alcaldes. Entonces, Jimena, ahí quizás nos podrías ayudar con algunas cosas y poder hacer el planteamiento también, conversarlo con nuestros colegas de la Comisión de Educación. O sea, yo creo que es un tema en sí que deberíamos tomar y poner sobre la mesa. Quiero dar la palabra al senador Girardi, antes de... senador Coloma, antes del senador Girardi, para ir cerrando esta sesión. No, brevemente, presidente, que yo encontré muy interesante lo que dijo uno de los matemáticos, y ojalá que podamos dedicarnos a la próxima sesión, entre cuáles son los peligros de adelantarse o atrasarse con la decisión. Yo creo que eso es bien central en las discusiones que podamos tener. Ustedes que son mucho más ilustrados, si nos pueden ayudar en eso, a mí me ayudaría mucho al menos. Gracias. ¿Algo más, senador? Se entienda bien, adelantarse o atrasarse en cada una de estas medidas. ¿Cuál es el peligro de adelantarse o atrasarse respecto a la declaración de cuarentena? Porque es que me hace sentido lo que dijo, porque uno siempre está viéndolo, el peligro de adelantarse. Yo también me gustaría ver los peligros de atrasarse. ¿Cuáles son? Porque esto es una cosa muy, muy fina, y como ustedes son los expertos, sería muy interesante tener una visión más global. Ojalá la próxima sesión, presidente. Es una sugerencia. Ya, me parece muy bien, porque además no es solamente atrasarse o adelantarse con una medida, sino que con un conjunto de medidas. Yo recojo la conversación aquí en el chat en paralelo,
en que claro, si tú puedes tomar cuarentena pero con testeo, y creo que ahí hay una discusión en sí. El senador Girardi, ¿estás por ahí? Está grabando un programa. Entonces, vamos, no sé si le parecen esos dos temas para trabajar, lo de la información, lo de la vuelta a clase. Además, María Teresa aquí que se despidió dice, solo tiene que ser gradual, entonces que levantáramos también una preocupación sobre cómo se aborda el tema de la vuelta a clase, para ponerlo como un gran titular, para poder trabajar eso con el equipo aquí de apoyo. Para la próxima sesión, el próximo jueves, lo que podemos trabajar un poco más es esto, medidas que se adelantan, que se atrasan, cuáles son complementarias, junto con la revisión de temas que lamentablemente parece sí, que aún no se han resuelto. El tema de los insumos. Nosotros vamos en la Comisión de Salud el martes a invitar probablemente al director de la Senapaz también para ver cómo está funcionando ahí el tema desde el como central de abastecimiento independiente, que entendemos que hay una situación compleja de abastecimiento a nivel mundial, no solo de insumos para los equipos de salud, sino también de reactivos. Algunas de esas cosas también las podemos canalizar por ahí. Ahí volvió el senador Girardi. Ya perdió su oportunidad, senador, de... Le damos la palabra, lo perdonamos. No, lo que pasa es que me quedé sin internet, así que hay crisis de suministro. Mira, yo pienso que lo que estamos discutiendo es muy importante. La tarea nuestra es una tarea institucional del Senado, tanto de sus dos comisiones, de buscar fundamentalmente colaborar con el gobierno, pero traer los instrumentos que nosotros tenemos, que en parte empoderar a nuestro mundo científico técnico. Porque lo que nosotros hemos dicho, nos ponemos a traer el gobierno y lo hemos hecho sistemáticamente, pero a condición de que aquí hay un Estado mayor y que las decisiones tienen que tener viabilidad política, pero tienen que tener una fundamentación técnica. Y a mí me parece muy preocupante que se tomen decisiones que no están validadas 100% por el mundo técnico. Hoy día los datos son el poder. El mundo del siglo XXI, el que controla los datos, controla el poder. Esto no solamente en este caso, en todos los ámbitos. Y por lo tanto, claro, yo puedo manejar los datos y entregar los datos de una manera tal que mantengo el control del poder. Yo creo que este no es un problema de poder hoy día. Yo creo que es el problema de compartir los datos, porque en los datos están las soluciones a los problemas. En los datos está la posibilidad de que nosotros tengamos éxito. Sin datos adecuados no vamos a poder ni modelar, ni tomar buenas decisiones. Entonces, yo, Carolina, creo que tenemos que hacer una muy buena minuta. Y yo, por lo menos, todas las minutas que hemos hecho se las he enviado al presidente Piñera y al ministro y al equipo de gabinete, a los más importantes, al ministro Blumen. Yo creo que nosotros tenemos que volver a pedir una reunión con el presidente Piñera, que la podemos hacer virtualmente, la comisión, un poco para plantearle esto, porque creo que es de la mayor importancia y la mayor gravedad. Yo comparto absolutamente que estamos en una situación intermedia, de lo que pase acá ahora va a definirse un poco si vamos a ir por los caminos que tomaron los países europeos o por caminos mejores. Estoy totalmente de acuerdo que el escenario que tenemos hoy día ha sido un escenario propicio, de contexto propicio, pero el que viene no necesariamente va a ser de contexto propicio por la realidad social que va a empezar en la que va a empezar a desenvolverse este virus, y por lo tanto me parece que tenemos que tomar acciones hoy día siempre en la lógica constructiva y colaborativa. Pero ser constructivo y colaborativo no significa mirar para el techo, no significa justificar lo injustificable, no significa hacerse cómplice de nada, sino que significa que a través de los medios que nosotros tenemos, y lo hemos hecho de manera muy leal, los podamos transmitir, pero con la fuerza suficiente. A mí me parece muy importante que el Congreso tenga un comité del más alto nivel, y yo le agradezco a todos y a todos. Este comité está abierto, está invitada Isquia Sichel hoy día, que no pudo participar, pero estuvo el vicepresidente Patricio Mesa. Esto no es para sacarlo a la opinión pública, pero es para tratar de que de verdad los planteamientos que hace la instancia técnica se pongan en valor y se vayan implementando. A mí me parece que es muy importante, porque si no vamos a terminar en una confrontación. Logramos que el colegio médico pudiera entrar a la mesa social, porque creo que no era bueno la confrontación entre el colegio médico y el gobierno, porque genera una crisis de credibilidad enorme, pero tenemos que seguir avanzando, ¿no? Y creo que nosotros podemos aportar mucho a que las cosas se hagan de la mejor manera. Yo pienso que también hay un tema humano. Creo que el Ministerio de Salud está totalmente sobrepasado
humanamente. Creo que el ministerio es una institución raquítica desde antes, sin capacidad intelectual, sin capacidad técnica, y evidentemente las capacidades humanas ahí están sobrepasadas. No pueden dar cuenta de todos los desafíos que tienen, y por eso también es bueno empezar a descentralizar, a construir más lógica de equipo, porque creo que se vienen tareas enormes. Yo comparto con Pablo Vial, yo tengo una preocupación muy grande porque no existe la palabra atención primaria en el discurso de la autoridad, no existe, yo no lo he escuchado nunca, ni siquiera como término, y me parece que ahí tenemos una posibilidad y una capacidad inmensa de enfrentar. Hay cosas tan simples como, por ejemplo, evitar que las personas tengan que buscar los medicamentos, los adultos mayores en los hospitales. En el Soto de los Ríos, yo pregunté hoy día, había gente yendo a buscar medicamentos y con 3 o 4 horas de espera, o sea, de adultos mayores. Entonces tenemos que liberar ciertos procesos burocráticos y tenemos que lograr cierta logística para que esa gente le entreguemos los medicamentos, por último en su consultorio, pero no tengan que venir de Melipilla al San Juan de Dios a buscar un hipotensor, cosas tan sencillas como esa. Bueno, yo agradezco. Yo propongo que volvamos a tener una reunión el próximo jueves, hagamos esto una pequeña institución de colaboración y apoyo, y también que todos los que tengan opiniones, que tengan necesidades, que requieran de que la comisión formalmente o informalmente, oficiosamente pueda ayudar a plantearse estos temas al Ejecutivo, lo hagamos. Nosotros tenemos muy buena relación con las universidades, podemos incorporar también, si se requiere, a otros académicos, a los rectores de las universidades, para temas que nos interesen. O sea, creo que también podemos ser un facilitador de una conversación en el ámbito académico, científico y el ámbito de la salud. Así que muchas gracias. Yo comparto, vamos a enviarle, así como lo hicimos la vez pasada, la minuta, pero además con los dos temas que acordamos. La reunión con el presidente me parece que además es una buena instancia, fue súper buena la vez pasada, porque además fue en planteamientos muy transversales, muy colaboradores. Aquí ustedes también lo ponen en el chat, o sea, estamos frente a una situación que nos supera a todos, y eso tiene que ver también con el espíritu efectivamente de esta comisión, de estas comisiones unidas. Así que agradecerle nuevamente a ustedes la disposición, seguimos en contacto, y bienvenidas todas las propuestas e ideas también que quieran hacer. Damos por cerrada la sesión habiéndose cumplido el objeto que tenía. Gracias, senadora.